Estamos con esta Chevy Express 2004, 4.8 el motor. Vamos a hacer un diagnóstico para determinar por qué está golpeando el motor. Entonces, primero que vamos a hacer es abrir el capó y vamos a medir el aceite. Estamos con la medida del aceite. Al parecer, pues, tiene suciedad el aceite un poquito, pero tiene. Eso es lo importante. Ahí está. Hasta aquí. Entonces sí tiene. Entonces vamos a prenderla para que escuchen a ver qué es lo que hace. Tiene dos problemas. Tira humo. Tira humo azul. Ahorita no se mira demasiado, pero sí está tirando humo. A veces tira, a veces no. Entonces de un solo se le van a cambiar los sellos y el golpeteo que tiene. Este golpeteo se da por los lifters, los botadores que empujan el árbol de leva para las válvulas. ¿Y por qué se sabe que es eso? Porque bomba de aceite tiene la presión adecuada y ya en caliente se le quita. Ahorita les muestro. Por esta parte de aquí donde se oye el golpe. Conforme la temperatura va elevándose, el ruido va bajando. Esos botadores tienen un resorte interno. Para esta Chevy, el del 4.8 de este motor, los botadores son todos similares. Viene todo el paquete, se puede agarrar cualquiera y se pone en cualquier posición. No tiene una posición exacta. Hay otros que sí traen posición, traen uno más largo, otro más corto. El resorte de este botador viene interno y cuando se quedan pegados, el árbol de leva lo que hace es así, no abre ni cierra, entonces se golpea. Pero cuando calientan ya toman su resorte, la función que tiene que hacer, y ya no se escucha nada de ruido. De este lado se escucha menos. Cuando la temperatura esté ya a nivel, ya no se va a escuchar nada. Oigan el ruido. Ahorita la temperatura le falta para que llegue al punto máximo. Entonces cuando llegue al punto máximo, eso se le quita. Bueno, después de unos 7 minutos, 10 lo más, si pueden escuchar, ya no se oyen los botadores o los lifters, como los conozcan, ¿verdad? O empujadores. Nada de ruido. Les voy a mostrar la temperatura del motor. Por este lado tampoco. Mira la temperatura donde está. Ya calentó, se quita. Eso indica que sí, en efecto son esos botadores que están fallando. Porque la presión de aceite, así suena cuando no hay presión de aceite, que está por aquí aproximadamente, pero este sí tiene presión. Cuando en marcha sube a 60. Esta bomba se le acaba de cambiar, no tiene ni 3 meses. Por eso es que descartamos aceite, porque en el aceite tiene el motor y la presión está buena. Cuando alcanza la temperatura, el ruido se va. Próximamente vamos a estar cambiando estos botadores. Así que aquí está el diagnóstico para esta Chevy Express 2004 4.8.
podemos ver, no se oye ruido, oiga. Nada de ruido. Les voy a poner la cámara por ahí por la ventana para que escuchen. Temperatura del motor, tal vez se logra alcanzar a ver. Ahí está. Entonces así concluye esto para tener más certeza, y damos por finalizado este diagnóstico. Bueno, ya corrimos como media hora la troca y sí, determinamos que ya son problemas de lifter, y solo quería aclarar que cuando la troca, si tienen de este o otra, está en ralente y está parada pero con motor encendido, la presión siempre tiene que estar a 40 o un poquito menos, no importa, pero si baja más, entonces es presión de aceite y va a ser el mismo problema, el mismo ruido, porque no le va a llegar aceite a los botadores y arriba a las válvulas. Entonces solo quiero aclararlo para que no vayan a dar un mal diagnóstico o vayan a invertir de más, que les digan que el motor ya no sirve, porque ya me ha pasado. Ahí en el canal pueden ver más videos relacionados con lo mismo, de bomba de aceite, el mismo ruido, pero el diagnóstico preciso es importante para que así no bajen el motor, pongan otro, ni abran el motor y hagan reparaciones más costosas y inviertan más dinero, más tiempo. Entonces cabe destacar eso, que el mismo problema hace con baja presión de aceite, pero se quita y con el otro problema pues también se quita, solo que cuando hay presión de aceite, esa es la diferencia. Está llegando aceite y si ya no se quita, en realidad en esta troca sí se quita, porque empieza el problema. Es la tercera o cuarta vez que le hacen nada más. Si se sigue corriendo de esta manera, lo que va a pasar es que va a dañar el árbol de leva, y ahí sí es más complicado, más dinero, más tiempo, y en otras pues ya no se les quita, entonces toca hacer ese proceso. Solo quería aclarar esto, que es muy similar los dos síntomas, pero son muy diferentes. Solo pueden verlo en la presión de aceite y ya con eso solucionarían un gran problema. Solo para recalcarlo. Estamos de nuevo con esta Chevy Express. Este es como una parte adicional de un video que tengo pendiente con este vehículo, que quiero mostrarles, ¿verdad?, de la importancia de recurrir a todo para dar un diagnóstico preciso y acertado, ya que en este teníamos un golpeteo, así como que fuera lifter o botadores, de esos que empujan las varillas para las válvulas, abren y cierran,
que es un problema muy común que se le presenta a estos motores Porter de las Chevy, de los Silverado, Colorado y todo la rama de la Chevrolet y la GMC. Y pues resulta que este vehículo, ahí lo van a ver en la parte primera que voy a juntar con este otro resultado que estoy dando, de cómo golpeteaba. Entonces a lo que quiero llegar es que en estos lados, ¿verdad? El tiempo ha estado muy caliente, y como este es un motor ya recorrido con más de 300,000 millas, tenemos aquí el manual de reparación de este vehículo, que según en tiempos de calor, ¿verdad?, permite ponerle un aceite 10W30, y es lo que el dueño del vehículo pidió que se le hiciera. Entonces, para los que no entiendan, este vehículo de fábrica trae 530, un aceite más delgado, más líquido, que con el calor se hace prácticamente casi pura agua. Entonces entra muy fácil por todos los conductos del motor internamente, y la bomba de agua, de aceite, hace que lo suba de inmediato. Entonces lo raro que yo encontraba, que por qué golpeaba, con todas las pruebas que le he hecho, es que no había motor del check engine encendido, no había fallos de cilindro, no tenía nada. El motor está silencioso, estable, tiene fuerza, la compresión está a lo que es. Entonces no me quedé con eso. Ahí van a ver la primera parte, que aseguraba yo más o menos que eran los lifters, y no me quedé con eso. Lo que hice yo fue saber más o menos, ¿verdad?, y va agarrando uno experiencia, que el aceite, ¿verdad?, W10, W30 es más espeso, y como se le había puesto esta clase de aceite, yo dije, se lo voy a sacar, y ya con esta prueba pues voy a comprobar que el aceite es el que está dando problemas. Entonces, cuando yo le saqué este aceite, salió bien espeso. Entonces, al ser un motor ya algo viejo, yo supongo, ¿verdad?, una suposición personal, que los ductos pues están un poco ya cerraditos, no están como antes de tener algo de suciedad o viejo. Ya tiene 20 años este vehículo. Entonces ya le puse el que es 5W30, y ahí se va a mantener, pues, debido a que ha presentado este problema. El clima ya está fresco, y así lo vamos a dejar siempre. Les muestro el manual de reparación para que vean que no es mentira. Este aceite se le había puesto, y regresamos al que tiene que llevar. Entonces ahí van a ver en el primer video cómo golpeteaba. Voy a bajar aquí para que vean, y le vamos a dar arranque. Oye, ya no golpetea. El problema era el aceite muy grueso. Hoy con el 530 original de fábrica ya no hace nada de eso. Aquí la importancia de dar un diagnóstico preciso y recurrir a todos los medios para no equivocarnos y hacer gastar de más al cliente. Por eso quería darle esta segunda parte, y para que les sirva y que agoten todos los recursos, ya que si lo hubieran llevado a otro lado, de inmediato le hubieran puesto motor nuevo, más gasto. Y créanme que este motor está nítido, como dicen por ahí, no tiene problemas de nada, a pesar de los recorridos que está bien cuidado. Ya hay más videos de cómo se le ha puesto la bomba de aceite a este. Vamos a ponerle nada más la bomba de agua en esta semana porque está empezando a gotear, pero ese es otro video. El asunto es que
Aquí está el resultado de un diagnóstico acertado, ¿verdad? No se escucha nada del motor, como pueden oír ustedes. Voy a subir la ventana. No tiembla lo que es nada. Tiene fuerza. O sea, aquí tiene carro para un buen rato. Ya ni humo azul tiró. A veces lo tira, a veces no. Ese es otro problema que vamos a diagnosticar más adelante cuando se dé el permiso, ¿verdad? Pero por el momento este sería el resultado de otro diagnóstico más. Hasta un aceite puede inferir en gastos mayores. Así que les dejo ese como tips para que, ¿verdad?, se ahorren dinero y no se dejen ir a la primera, ya que yo me metí a esto de la mecánica, ¿verdad? Porque muchos mecánicos me hicieron gastar de puro gusto y nunca me solucionaban nada. No digo que todos son así, no. Hay algunos, ¿verdad?, que quizás no tienen la paciencia de estar aquí diagnosticando y se dejan ir a la primera y lamentablemente pues hacen gastar de más a los clientes. Por eso hay problemas después, pero mi objetivo es que siempre dar el resultado más preciso, y para eso pues uno se prepara para hacerlo. Así que les dejo este video, espero que les sirva, y este es para esta Chevy Express 2004 4.8.